Vamos en vivo. Sí, Lagarto, tenemos que hacer referencia a un nuevo caso de secuestro virtual en Córdoba, en este caso aquí en Córdoba capital, que si bien no terminó con el pago económico, con la pérdida que esto significa también para una familia, económicamente hablando, sí significó la pérdida física de Nelly, una mujer de 79 años que vivía en barrio Renacimiento, porque aparentemente, y según los propios secuestradores a través de estas artimañas que ellos utilizan, habrían secuestrado a su nieto, y esto provocó una conmoción tal que significó el deceso de esta señora. Estamos aquí con Sandra, quien es su hija. Primero, Sandra, preguntarte cuándo fue que ocurrió todo esto. Buenos días. Todo esto empezó el día domingo 13 a las 9:07, o sea, 21:07. ¿Qué pasó? Contanos. Todo empezó por una llamada a una de mis cuñadas que vive al lado de la casa de mi mamá, y diciendo de que mi hijo más grande había tenido supuestamente un accidente. Y ella, sin darse cuenta, le dio datos porque le preguntaron cómo era. Ella le preguntó cómo era y le dijeron, es morochito, pelo corto. Entonces los tipos le dijeron eso y ella dice, ¿y tiene algún problema en su orejita? Sí, le dijeron. Entonces ella se puso nerviosa y salió corriendo hacia la casa de mi mamá, que hay patio de por medio. Entonces, bueno, ella le da el teléfono a mi hijo, a mi otro hijo, que estaba con mi mamá en su dormitorio, y bueno, y mi hijo salió corriendo para afuera porque ella le dice, toma, habla, que es del Ale. Entonces, bueno, cuando ellos salen, mi hijo para afuera, sale mi cuñada también por atrás de ellos, y mi mamá se levantó de su cama y se fue atrás del portón de entrada de la casa y estaba escuchando todo. Entonces ella se asustó porque ella le preguntaba a mi cuñada qué es lo que pasaba, y ella le decía, quédese tranquila, Nelly, que ya le cuento. A todo esto ella se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, ella se fue a su dormitorio y, como le decía, supuestamente estaba desmayada cuando no estaba desmayada. Había entrado en paro, y hasta que la llevaron, mi hijo le dijo a estos malandras de que negociaran conmigo porque mi mamá estaba descompuesta. Entonces estos tipos me llamaron a mí, que yo pensé que era una broma, pero no era una broma. Ellos me daban datos seguros de mi hijo, la edad que tenía mi hijo, de mi cuñada, de mi hermano, de en qué trabajaba mi hermano. Entonces todo me hacía pensar de que era verdad. Me exigían 20.000 pesos. Y bueno, pero nosotros acá, sin saber que mientras yo hablaba con esta gente, mi mamá estaba prácticamente casi muerta en el sanatorio. Y bueno, después mi marido llamó a la policía por medio de su celular porque estos tipos me habían ocupado las dos líneas de mi celular y la del teléfono. Entonces yo cortaba el teléfono fijo, pero ellos seguían en la línea, o sea, no entendía bien lo que estaba pasando, hasta que vino mi cuñado y le dije que lo buscara a mi marido, que se había ido a la plaza con mi nene. Y bueno, y ahí vino la policía, todo esto, y me decían que les pidiera, porque ya le había dicho que me dejaran hablar con él. Había uno que se hacía pasar por mi hijo llorando y me decía, má, págale, que si no me matan. Y el malandra me decía que si no les pagábamos, me lo iban a dejar tirado en la puerta del cementerio San Vicente, que ellos no eran ningunos nenes de pecho, que ellos ya sabían cómo hacer las cosas. Y me decían también de que si no que tenían 1 o 2 horas para salir de Córdoba, porque ellos ya venían jugándose, o sea, como que venían haciendo malandradas, por así decirlo. Entonces mi marido empezó a negociar con ellos porque yo ya me desmayaba, se me aflojaban las piernas, no sabía qué pensar ni qué hacer. A todo esto sin saber, o sea, yo quería llamar a la casa de mi mamá para saber algo, y no, me mantenían ocupadas las dos líneas, la del celular mío y la fijo.
Vale aclarar también que su hijo no usa celular, ¿no? No, mi hijo más grande, al que ellos supuestamente tenían secuestrado, no usa celular, no usa. Y ustedes no conocían dónde estaba como para poder tal vez contactarse con él. Claro, nosotros sabemos porque mi hijo es vendedor ambulante, sabe estar en la Plaza San Martín o todo lo que es el centro, Plaza España, o cuando hay eventos en el parque, como que pasó esto que él estaba vendiendo en el parque. Y nosotros buscándolo a todo esto y confiábamos que la policía también, pero la incertidumbre crecía porque después me avisan de que mi mamá estaba grave, desde que entró al sanatorio hasta el otro día que falleció, le dieron 2 paros, no la pudieron salvar porque su corazón le empezó a andar muy lento, le habían puesto el respirador a todo lo que daba, pero no, se le complicó porque dice que se le había hecho un derrame en el estómago y la llevó a la muerte, desgraciadamente. Lagarto, los está escuchando Sandra en este momento, si ustedes quieren realizar una pregunta desde el estudio. Sí, por supuesto, es difícil el momento, pero me parece que debiéramos compartir con la señora al menos este difícil momento con el resto de la gente para alertar sobre esta situación. Los datos que le daban estas personas eran muy precisos, como que estudiaron al detalle de quién se trataba. Buenos días, Lagarto, y buenos días a todos en el piso. La verdad que no sé si lo estudiaban o ya tenían, o será que en el momento de que hacen la primera llamada, hicieron las averiguaciones y todo eso, porque cuando ellos me llamaron a mí, ya tenían los datos precisos. Así que no sabría decirle. Lo que sí, he sacado conclusiones de que sí están acostumbrados a hacer cosas delictivas, porque en la forma que este muchacho hablaba y cómo se preparan, que deben tener, no sé, una logística como para que le interfieran los dos teléfonos y no dejen comunicarse con nadie durante un tiempo. La verdad que ya deben estar acostumbrados a hacer esto. Sí, obviamente. Y después, ¿dónde aparece el chico? ¿Cómo aparece? ¿En qué circunstancias? Y mi hijo apareció el otro día, cuando ya mi madre estaba casi muerta, porque ya los habían dejado entrar a todos mis hermanos al sanatorio como para que se despidieran, porque ya había hecho 2 paros. Y resulta ser que él dijo de que lo habían tenido preso, que lo habían levantado del parque cuando estaba vendiendo, porque había habido una fiesta ese día domingo en el parque. Sí. Entonces, bueno, nosotros lo buscábamos y no lo encontrábamos, y más crecía la incertidumbre. Y la gente del barrio, les agradezco a todos porque ellos también se preocuparon en buscarlo, en averiguar, en movilizarse para saber dónde estaba. Y resulta que después, estando en el sanatorio, cuando ya íbamos a ver si estaba en una comisaría, me dicen de que estaba en la casa de mi cuñada. Entonces ahí viene mi hijo y bueno, y él se siente culpable por todo esto que pasó, ¿no? Porque desgraciadamente lo nombraron a él y bueno. Señora, buen día. Pareciera que se trata de verdaderos actores, ¿no? Porque digo, la persona que se hizo pasar por su hijo, ¿usted sintió realmente que hablaba con su hijo? No es el primer caso que escuchamos así, que más allá de investigar el movimiento de la familia, quien se hace pasar por la persona secuestrada, parece realmente esa persona. ¿Usted sintió que era su hijo? Hoy, después de este momento tan horrible, ¿siente que fue por el susto o realmente esa persona tenía datos concretos sobre su hijo? Buenos días. Yo pienso, o sea, al principio te juegan con todo el nerviosismo, con toda digamos, la adrenalina full, que uno no entiende bien, solo que querés hacer lo correcto y que esté bien. Me ponían a uno que me lloraba, o sea, no lo entendía lo que decía porque lloraba y decía, ma, págale que me matan.
Y yo le decía, pero decirle que no llore, que me hable bien. Y me decía, no, ya está, llévatelo, decían. Después me decían que lo tenían en una traffic en barrio San Vicente, y bueno, y digo yo, o sea, como que me daban a suponer que sí, que estaban hablándome con la verdad, porque digo yo, barrio San Vicente, después me decían que me lo iban a tirar en el cementerio San Vicente, digo yo, no coordinaba, y mi marido todo esto me quita el teléfono y bueno, y les decía que no, que eran mentiras, pero no. Señora, O sea, en parte sí era mentira y en parte no. Sandra, buen día. Quería preguntarle, probablemente si su hijo estuvo privado de libertad justamente en el momento en el que pasó esto, es probable que alguien haya tenido el dato y por eso los marcaron como víctimas a ustedes. ¿Cuál es la sospecha que ustedes internamente tienen? Buenos días. La verdad que hasta ahora ya han pasado 10 días y la cabeza te va a full, porque sí, es verdad, o sea, alguien jugó con eso, con que sabe que mi hijo no usa celular y que cada 2 por 3 lo llevan detenido, entonces o alguien supo o alguien vio o no sé cómo decir, pero que esto lo hicieron, pienso yo, que sabiendo. Otros me dicen que no, que ha sido, como quien dice, al voleo, porque le llamaron a mi cuñada y no me llamaron a mí. Sandra, Así que sinceramente ya no sé qué pensar de todo esto. Sandra, ¿pudiste determinar en medio, digamos, de los nervios y de este horrible momento que estabas atravesando, si los que te estaban hablando por teléfono tenían alguna tonada especial, eran cordobeses o alguna tonada de otro sector de la Argentina? Sí, era una voz porteña, porque cuando se refería a mi otro hijo, que es el que le dio los datos para que me llamaran, él se refirió diciendo el pibito. Y aquí en Córdoba, si no es un porteño, nadie te dice pibito. Entonces, y aparte la voz que me hablaba era un chico más o menos de entre unos 20 y unos 30 años, y era porteño. Está bien. Entonces, bueno, Lo que llama la atención es que no, a mí me da la sensación de que no sé ya sí, qué pensar ni cómo dirigirme. me da la sensación que estos secuestros son medios al azar por este dato, porque si le piden un dinero que usted no tiene, quiere decir que ahí hay una instancia azarosa, porque si supieran que usted no lo tiene el dinero, no creo que lo llamen, porque el objetivo es obtener el dinero. Lo que a mí me falta cerrar es, en ese momento, por lo menos a lo mejor no lo entendí, mientras estaba sucediendo todo lo del secuestro, ¿ustedes no pudieron por ninguna manera comunicarse con la policía? Sí, de hecho mi marido, cuando estaba ocurriendo todo esto, mi marido llamó de su celular a la policía. ¿Y la policía y vinieron ahí nomás. pero ¿y la policía no sabían que lo tenían detenido? No, que era todo... ¿Cómo? Sí, digo, si la policía no sabía que lo tenía detenido este chico, ¿no pudieron rastrear la información entre todas las comisarías? Y la verdad que hasta el día de hoy me hago esa misma pregunta como se lo hacen todos, porque si lo levantaron del parque, él estaba vendiendo, me supongo yo, que ellos tienen que tener un control o darse aviso de una comisaría a la otra por si encuentran a esta persona que lo están buscando, mira, pasó esto o pasó lo otro. Pero no, mi hijo hasta el día lunes que yo fui al mediodía a averiguar a la quinta que está cerca del Sanatorio Parque, a ver si ellos me podían localizar a dónde estaba mi hijo, no, nadie sabía nada. Nadie sabía. ¿La Claro. policía tampoco intervino su teléfono fijo? Y hasta el día de hoy creo que no. No, sí, no lo pueden hacer No, sin orden. no me dijeron Claro. nada ni nada. Está bien. ¿Tenía el documento? Claro, estaba documentado su hijo, porque digamos, el dato a mí me llama la atención que
Si ustedes denuncian a la policía un secuestro y la policía lo tiene detenido a su hijo y se lo está buscando a su hijo, la policía debiera tener esa información, a no ser que su hijo esté indocumentado y la policía no sepa de quién se trata. ¿Él tenía su documento o algo? Sí, sí, tenía la cédula. Claro. Sí, Bueno, siempre anda con la cédula. ¿Y está confirmado, señora, que su hijo Por eso estuvo... mismo lo llama la atención de que no... Digo, de que no supieran ellos que estaba en una comisaría, ¿no es cierto? Que la gente del barrio se movilizó para averiguar dónde estaba y que en el barrio me llamaran y me dijeran que estaba en una comisaría. ¿está confirmado ese dato? Digo, que estaba en una comisaría, efectivamente, su hijo. Y mi hijo dice que sí. Yo sinceramente no he ido a la comisaría a ver si estuvo o no estuvo, pero él me dijo que sí. Él ya está, como quien dice, como es vendedor ambulante, cada 2 por 3 le quitan las cosas y lo llevan por, ¿cómo se dice eso? Sí, por averiguación. Sí. O por merodeo. Está bien, bueno, ahí creo que se interrumpió. De todas maneras, en la comisaría debiera Claro. estar asentada, Por supuesto. la detención, si Estuvo en el ahí. caso de que estuviese el chico ahí. La policía tiene una especie de manual de instrucciones para aquellas personas que sufren este tipo de engaños y algunas precauciones mientras podemos restablecer el contacto, aunque está todo más o menos dicho. Bueno, y la policía dice, ante un llamado donde una supuesta autoridad le avisa de un familiar accidentado, corte la llamada y contacte inmediatamente a la persona supuestamente accidentada. Estas situaciones son informadas en su domicilio por personal policial, es decir, la policía va al domicilio si hay un accidente. Para reducir las posibilidades de ser víctimas de engaños telefónicos, no complete con datos personales cupones de procedencia desconocida o correos electrónicos. Tome precaución cuando reciba un llamado proveniente de algún establecimiento penitenciario. Si no tiene en la cárcel algún conocido que pudiera o quisiera hablar con usted, no dude en rechazarlo y comuníquese con la policía. Si un desconocido llama informando del secuestro de un familiar, no dude en cortar la llamada. Trate de comunicarse inmediatamente con la persona supuestamente secuestrada y llame directamente al 101. No agendar, esto es un dato muy importante, no agendar los contactos en los teléfonos celulares con las palabras que identifiquen las relaciones familiares, como mami, papi, tía, casa. Es conveniente colocar directamente los nombres de las personas. Ante una emergencia, comuníquese siempre inmediatamente al 101, y esto es, bueno, algunos datos más que aporta la policía. Bueno, fíjense, esta es una nota, le vamos a poner una nota que hizo el Noticiero 12, aquí en nuestro canal, donde un chico se hace pasar, cómo se finge la situación, una nota muy interesante que hizo el canal y la pusieron, creo que, si no fue en esta semana, fue finales de la semana pasada. Muy interesante, porque se puede ver de qué manera se finge o se hace el acting para engañar a las personas. Miren. Bueno, ¿vieron cómo simula? Claro, pónganse en la situación. Te llaman, te dicen que tenés a tu papá secuestrado y cualquier sonido te va a parecer que es tu papá porque lo disimulan, lo tapan, te ponen los dedos en la nariz, cambian la voz, lo distorsionan. Entonces uno piensa que es el padre pidiendo ayuda. Bueno, es más o menos lo que se utiliza normalmente en todo este tipo de secuestro. Esto lo hizo Canal 12, estaba Freddy Bustos, la semana pasada, un dato interesante porque era un hecho relatado directamente. En medio de la confusión y de la desesperación, exactamente, empezar a escuchar hasta familiar la voz que te está llamando al otro lado. Y hace un par de años atrás, o 3 años atrás, nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo en vivo. Se ve que discaron al azar y cayeron justo en este programa en el horario que estábamos en vivo y pudimos establecer el diálogo con una persona que después terminó detenida y venía al llamado de un instituto carcelario de Salta, o de Tucumán, de Salta creo. Bueno, así que preste atención, corte y llame a la policía, porque si hay una persona secuestrada de su familia, el secuestrador va a volver a llamar, porque lo que le interesa es la guita. Llame,
y dé cuenta a la policía para que puedan rastrear los datos, las llamadas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ocurrió acá en Córdoba fue tremendo. Tremendo, tremendo. La señora, la mamá del chico supuestamente secuestrado, estaba escuchando y, bueno, se descompensó de tal manera que falleció. La abuela del chico. La mamá de la señora. De la señora. Bueno, le agradecemos mucho allí a la señora, obviamente, por atendernos, y lamentamos lo ocurrido, y nosotros la hemos molestado a la señora para que cuente y nos relate, pero más que nada para que le sirva al resto de la gente como testimonio, doloroso testimonio, de qué manera actuar ante estos hechos. No sé si quiere agregar algo más, señora, de lo que se le ocurra y lo que sea necesario, lo que sienta y lo que tenga ganas. Bueno, Lagarto, si esto sirve para que alguien más, para que nadie más, perdón, pase por lo que nosotros hemos estado pasando, bienvenido sea, pero ya nos destruyeron las familias, así que, ¿qué más se puede decir? Más de decir que voy a seguir, o vamos a seguir, nosotros somos 8 hermanos, la vamos a pelear hasta que esto salga, o sea, para que los descubran y no lo vuelvan a hacer, porque hoy fue la vida de mi madre, mañana uno no sabe, y ellos no tienen compasión con nadie, porque estos tipos entran por una puerta, salen por la otra, o tienen para pagar abogados que son muy caros, entonces ellos son los que dan la cara y estos tipos vuelven a hacer lo mismo, ¿me entiendes? O sea, a mi madre ya no la van a devolver, pero bueno, nos queda el consuelo de que la vamos a pelear, a luchar, y si hay que poner un abogado, bueno, lo veremos, lo pondremos para que esto lo paguen lo que lo hizo, porque ella no merecía morir así, porque era una persona grande, pero no tenía tantos problemas para que en unos segundos se la llegara. Sí, la angustia. Que en unos segundos nos quitaran la vida de ella. Sandra, muchas gracias. no. Muchas gracias, Sandra. Le mandamos un beso grande y le pedimos 1000 disculpas por la molestia generada. Un fuerte abrazo, Sandra. Muchas gracias. No, está bien, Lagarto. Muchas gracias. Hasta luego. Estén bien. Gracias, hasta luego. Bueno, la verdad que un testimonio tremendo. Por si usted se enganchó ahora, la señora la llaman. Le dicen que tienen a su hijo secuestrado. La mamá de esta señora, la mamá del chico, es decir, la abuela del chico, estaba escuchando. Y le agarró un estado de desesperación, de dolor, de angustia, que terminó infartada y falleció horas después en un nosocomio. Ese es el relato grueso. Después están todas las cosas finas, y a mí me parece que aquí el testimonio de la policía, la certificación de que el chico estuvo detenido, es un dato muy importante. Es un dato muy importante, porque de alguna manera puede significar varias cosas, y creo que ese es un dato que hay que aportar. Después, bueno, el rastreo telefónico, si no hay una intervención de la justicia previa, no puede la policía estar rastreando todos los teléfonos e intervenir todos los teléfonos, aunque lo hacen los servicios de inteligencia, pero la policía por ahí no lo puede hacer, si no estaríamos permanentemente vigilados. Pero lo que hay que hacer es cortar. Corte y llame a la policía. No se enganche en el biribiri de esta gente. O trate de ubicar a la persona que supuestamente está secuestrada. Bueno,